El año en que cumplí mi primera década de vida, el mundo entró en alarma. Al principio solo eran comentarios esporádicos en algún programa de televisión, pero conforme se acercaba el final del año 1999 y con ello el fin del siglo XX, aquello que parecía una curiosidad recurrente pasó a ser una cuenta atrás hacia lo desconocido. Muchas veces se había anunciado el fin del mundo, pero esta vez era diferente. No iba a caer un meteorito ni iban a estallar volcanes, no se trataba de un fenómeno físico de proporciones bíblicas, sino de un pequeño fallo de algo que se había estado advirtiendo y para el que no estábamos preparados. Un inocente error informático que en el peor de los casos sumiría al mundo en un caos tecnológico que nos devolvería a principios de siglo. La psicosis colectiva cada vez era mayor mientras los especialistas debatían sobre las consecuencias que traería consigo la llegada de ese momento fatídico a las 000 del 1 de enero del nuevo milenio. Se descolgarían los ascensores, los semáforos se apagarían y con ello todas las luces del planeta, caerían aviones y satélites, los barcos se estrellarían en la oscuridad y la economía global se colapsaría. Todo eran conjeturas, pero la bomba estaba a punto de explotar y no había forma de protegerse. Se lo conoció por distintos nombres: I2K, error del milenio, error informático del año 2000 o el citado efecto 2000. Se trataba de un bug provocado por el hecho de que los programadores tenían por costumbre obviar la centuria en el año de cara al almacenaje de fechas, ya que se asumía de manera automatizada que el funcionamiento del software se limitaba a los años que empezaban por los dígitos 1-9. Esto además servía para ahorrar espacio de almacenamiento, al utilizar únicamente la mitad de cada fecha. Durante ese año previo al fin, el cine no se mantuvo al margen. Brendan Fraser y Alicia Silverstone eran una nueva versión de Adán y Eva cuando el primero emergía de un búnker construido por su padre con la intención de protegerse de la radiación. En la película Buscando a Eva, la Scream Queen Jamie Lee Curtis pasaba de ser acechada por Michael Myers en la noche de Halloween a ser perseguida por una máquina enloquecida en la película Virus. Los paralelismos bíblicos llegaron de la mano de Resurrección, con Christopher Lambert en busca de un psicópata que se dedicaba a reconstruir el cuerpo de Cristo con fragmentos de cadáveres. Película que bien podría formar un pack con El fin de los días, que utilizaba como planteamiento el cambio de siglo para enfrentar a Schwarzenegger con el mismísimo demonio. Pero hubo una película que eclipsó en importancia a todas las mencionadas. Cuando llegó el día, salí a la calle y miré el cielo. Las compañías aéreas tuvieron que disminuir significativamente el número de vuelos debido a que mucha gente se negaba a viajar por miedo a lo que pudiese pasar, y los aviones que volaban lo hicieron con más combustible del que era normal. Recuerdo un cielo de un ámbar intenso con cúmulos de nubes que brillaban a contraluz. Mi abuela se acercó a mirar el cielo junto a mí y con preocupación dijo: no creo que se acabe el mundo, pero algo va a pasar. Ambos permanecimos allí durante un rato. Estaba preocupado, pero de alguna forma me fascinaba poder vivir lo que estaba por venir. Un cambio de año y sobre todo un cambio de siglo. Ese día se produjo un hito televisivo con la emisión del Día del Milenio, la primera superproducción mundial en alta definición, en la cual un canal de cada país emitía en directo el modo en el que el año 2000 era recibido en cada rincón del mundo. El programa duró 24 horas y en él participaron un total de 70 países, y 2 minutos después de la medianoche, una compañía de telecomunicaciones japonesa de Osaka reportó problemas en el manejo de las fechas, a la vez que una alarma sonaba en una planta de energía atómica de Onagawa, al mismo tiempo que fallaba un equipo de supervisión de radiación en Ishikawa, mientras que la red de telefonía móvil más grande del país suprimía los nuevos mensajes recibidos por las terminales. También se detectaron problemas en centrales nucleares españolas, así como en gasolineras o parquímetros. En 2 estados de Australia dejaron de funcionar las máquinas de validación de billetes de autobús. Hubo interferencias en la web del Observatorio Naval de Estados Unidos, donde se encuentra el reloj que marca la hora oficial del país, y más de 100 máquinas tragamonedas dejaron de funcionar. El ordenador
de una universidad de Pensilvania cobró a los alumnos que tenían libros arrendados por valor de 100 años. El parte meteorológico de la web del Servicio Nacional de Meteorología de Francia mostraba datos para días equivocados y en Reino Unido fallaron algunas transacciones con tarjeta de crédito. En general, hubo errores relacionados con la variación del primer dígito en el nuevo año y algunos lugares marcaban como fecha 1900 o 1910. Sin embargo, todo fueron problemas menores en comparación con lo que se venía vaticinando. Nueva Zelanda fue el primer país industrializado en alcanzar el nuevo milenio y en informar de que no había errores significativos. El Centro Internacional de Cooperación por el Efecto 2000, situado en Washington, informó de que en ninguno de los países adheridos a ese organismo se presentaban problemas considerables. Fue tal el nivel de pánico que a escala global, el gasto total invertido para prevenir el efecto 2000 alcanzó los 214.634 millones de euros, según el IDC, el principal proveedor de inteligencia de mercado, un gasto muy superior a los daños que habría supuesto el cambio de siglo. Pero el cine y el audiovisual en general tuvo su propio efecto 2000. Como he dicho, hubo una película que eclipsó en relevancia popular a todas las estrenadas ese año, aunque por sus valores narrativos e interpretativos en el mercado mainstream fue el año de American Beauty, Las normas de la Casa de la Sidra, Inocencia interrumpida, El sexto sentido, El club de la lucha, Cómo ser John Malkovich o La milla verde, hay una cinta que marcó un antes y un después a nivel tecnológico y un camino por el que el cine palomitero transitó sin mirar atrás, a veces para bien y otras veces no tanto. Estoy hablando de Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves. La cinta fue estrenada en 1999, consiguiendo 4 Oscars y un premio Saturno. Tal es su importancia que el 19 de diciembre de 2012 fue incluida en el Archivo Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, otorgándole así la categoría de Tesoro Nacional de Valor Artístico o Cultural. Ese mismo año se incluyeron además películas como Harry el Sucio o Desayuno con Diamantes. Esta colección fue creada en 1989, el mismo año en que yo nací, con el objetivo de preservar las películas de gran importancia histórica o cultural. Pero la psicosis por el efecto 2000 y el miedo al mundo digital es algo capital para entender el impacto de Matrix, ya que esta sucedía precisamente en gran medida en un entorno digital, donde las máquinas se valían de los humanos y no al revés. No es casual que otro de los grandes hitos a este nivel, anteriores a Matrix, fuese Terminator, que bien podría ser una precuela previa a ese cambio de estatus entre las máquinas y las personas. De hecho, los orígenes de lo mostrado en la trilogía de las hermanas Wachowski fue narrado en los cortometrajes de animación Segundo Renacimiento parte 1 y parte 2, incluidos en la antología Animatrix, que ampliaba lo explicado en la saga cinematográfica en una línea muy similar al imaginario desarrollado por James Cameron en su franquicia de ciencia ficción. Además del miedo al mundo digital, Matrix trazaba paralelismos con la religión en diferentes culturas, desarrollando el arquetipo del Mesías, que ya funciona en la Biblia, una de las ficciones más palomiteras que se conocen. Si bien varias películas anteriores trataban aspectos similares, ya sea temáticos o estilísticos, como por ejemplo Existence de David Cronenberg o Dark City de Alex Proyas, entre otras muchas, Matrix aunó todos los factores necesarios y llegó en el momento oportuno. A nivel tecnológico, la cinta protagonizada por Keanu Reeves popularizó el llamado bullet time o tiempo bala. El bullet time no solo era una versión aún más lenta de lo que hasta entonces se conocía por cámara lenta, sino que cambiaba la concepción sobre cómo enfrentarse a ese tipo de planos o secuencias a nivel de planificación de rodaje y generaba en el espectador la sensación de estar viendo algo que nunca había visto antes y que desafiaba la idea de lo que podía suceder en una pantalla de cine. A decir verdad, no era algo absolutamente nuevo. Hay quien considera que el director Michel Gondry es el verdadero padre del tiempo bala gracias a su videoclip para la versión de los Rolling Stones de la canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, que fue realizada varios años antes del estreno de Matrix, aunque a decir verdad y aunque Michel Gondry
volvió a utilizar esta técnica para un anuncio de Smirnoff, ya había sido utilizada antes de maneras más o menos rudimentarias. Incluso podríamos mencionar el videojuego Max Payne, que lo introduce directamente en su dinámica de movimientos y, a pesar de ver la luz en el año 2001, ya llevaba años de producción a sus espaldas. Lo cierto es que este tipo de recursos suelen fraguarse en distintos lugares de forma prácticamente simultánea, siendo complicado en ocasiones encontrar a alguien a quien concederle su autoría. En este caso se le otorgó a la cinta de Lana y Lily Wachowski, pero por ser el producto que más requisitos cumplió a la hora de asentarse en el inconsciente popular. Finalmente, el efecto 2000 no fue tal. Hay quien dice que lo pudimos detener a tiempo y quien piensa que hubiese ocurrido lo mismo aunque no nos hubiésemos preparado para ello. No estalló ninguna bomba, a excepción de la canción del verano del cantante argentino King África, y el mundo continuó adelante, aunque hubo cosas que cambiaron para siempre. El boom de los teléfonos móviles, de los tamagotchis, del Messenger, la hiperestilización de la acción en el cine, y en general hubo un salto hacia ese futuro que creíamos distópico y que nos daba miedo. Quizás cuando mi abuela miraba el color ámbar del cielo y decía: no creo que se acabe el mundo, pero algo va a pasar, no hizo una mala previsión de lo que estaba por venir.